Bueno, mis amados, ¿cómo vamos? ¿Cómo se han sentido en este tiempo de ayuno? Espero que estén muy bendecidos, muy fortalecidos, estén siendo por el Espíritu Santo llenos de gozo, de esperanza, de fortaleza, que el Señor haya podido a este momento hablarles muchas cosas a sus corazones. Y ahora queremos agregar algo más de parte del Señor en nuestro estudio en el Salmo 91. Acompáñenme una vez más. Lo invito a abra su Biblia en el Salmo 91. Vámonos para el versículo 9, en donde allí aparece una vez más de manera repetida esa seguridad que tenemos en el Señor, en el cuidado del Señor. Versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice aquí, porque has puesto a Jehová por tu habitación. Así que los siguientes principios y promesas están reservadas para aquellos que confían en el Señor, solamente para los que de una manera voluntaria deciden poner su confianza en el Señor. Es hacerlo a Él nuestra habitación, nuestra fuente de vida, nuestra satisfacción. Solo así Dios responde, Dios cuida y Dios bendice a aquellos que lo hacen a Él su escudo, es decir, aquellos que deciden poner su confianza. Es más, incluso hasta el Señor en este salmo nos dice que envía ángeles para que sirvan a aquellos que han decidido confiar en Él. Pero ya vimos que eso ocurre no de una manera mágica, como lo hemos hablado por tener la Biblia abierta en el Salmo 91. No es un amuleto, no es magia. Es el resultado de poner voluntariamente al Señor en ese lugar de confianza. Es el resultado de tener una relación personal con Dios. Toda esta bendición que aparece en el Salmo 91 se cumple en la vida de aquellos que voluntariamente lo han puesto a Él por su habitación. Aquellos que tienen una relación cercana y de confianza con el Señor. Porque has decidido confiar en Él. Porque tú sabes que frente a los problemas y adversidades solo tienes dos opciones. O te preocupas, te afanas, o simplemente decides confiar y descansar en Él. Esa es nuestra decisión, esa es tu decisión hoy. Frente a las dificultades que estás viviendo, el Señor hoy te dice, ¿qué decides? ¿Decides preocuparte y afanarte o decides confiar? Sabes que si decides confiar es porque estás poniéndome, dice el Señor, por tu habitación. Y de esa manera, al tenerme a mí por tu habitación, sobre ti vendrá paz. Mire lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, el consejo que nos da el apóstol Pablo en medio de momentos de aflicción, de angustia y de problemas. Él nos invita a tomar la decisión no de preocuparnos, sino de confiar. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si tú quieres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, no te afanes, en vez de afanarte, ora. Decide que en vez de preocuparte, de emplear el tiempo y la mente para estar preocupado, ocúpate de orar. ¿Cuánto tiempo usas en el día para preocuparte? ¿Cuánto tiempo usas en el día para orar? A eso se refiere este verso cuando dice que hemos puesto a Jehová por nuestra habitación, que hemos decidido pensar en Él, pensar en sus promesas y descansar en Él. A la persona que toma esta decisión, el Señor lo premia con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que es tu decisión, hermano, seguir cargando el peso que estás cargando o simplemente ahora ir y dejarlo allí en oración a los pies de Cristo. Hoy el Señor te dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros los seres humanos soltar el control? El Señor nos dice, déjame a mí, yo manejo, pero nosotros nos aferramos al timón. Nos da temor soltar las riendas de nuestra vida. Pero debemos recordar que las promesas de este salmo son para aquellos que deciden confiar, que deciden entregarle al Señor el control de sus vidas,
que deciden poner al Señor por su habitación, por su lugar seguro. Yo estoy seguro que si lo hacemos, las promesas de este salmo llegarán a nuestra vida. Continuemos en el verso 10. Al que escucha con fe esto, al que pone por obra lo que estamos hablando, se le cumple lo siguiente en el verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No significa, hermanos, que somos inmunes absolutamente a todo, ¿no? No significa que no nos puede pasar nada malo. A muchos, al hacerse cristianos, piensan eso y piensan, no, hasta aquí llegaron mis problemas, ya nunca más voy a volver a tener problemas, ya nunca más lo malo me va a poder tocar. Pero eso no es cierto. Jesús mismo declaró, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y el salmista también lo declara en el Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero, ese es el pero maravilloso, glorioso, pero de todas ellas le librará el Señor. Sí van a venir problemas, sí van a venir dificultades, sí van a venir momentos que no esperabas, situaciones difíciles, pero si haces al Señor por tu habitación, debes estar seguro de esto, que de todas ellas te librará el Señor. Es tener esa certeza de que lo que nos está ocurriendo va a operar para nuestro bien y saber que cada cosa que nos está aconteciendo, en cada cosa hay un propósito de Dios, que quizás en el momento no lo vemos, pero que después con el tiempo lo vamos a entender. Incluso cuando pase todo le vamos a dar gracias al Señor porque lo permitió, por habernos dejado vivir ese momento tan difícil. Al final, poder uno agradecer algo así, creo que solamente lo podemos entender cuando veamos en nuestras manos el fruto de lo que fue haber pasado por la prueba y haber resistido en el Señor y ahora estar recibiendo esa extraordinaria bendición. El cristiano definitivamente no tiene nada que perder. Todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Es por eso que el Salmo declara que no nos sobrevendrá ningún mal. Finalmente, o sea, aunque nos pasen cosas malas, eso no va a terminar siendo un mal para nosotros. ¿Me hago entender? Puede que vivas un proceso malo, un día malo, una situación mala, pero el resultado, lo que va a quedar en tus manos va a ser el bien. Luego dice, ni plaga tocará tu morada. Aquí el Salmo está reiterando el hecho de ser guardados en tiempos de peste o enfermedad como la que estamos viviendo en este momento. En una ocasión, hablando sobre este Salmo, meditando sobre este salmo, el pastor Charles Spurgeon habló de un testimonio personal en donde él vio el cumplimiento específico de esta palabra, esta promesa, que la plaga no lo tocaría. Él escribió lo siguiente: en el año de 1854, cuando apenas estuve en Londres 12 meses, el vecindario en el cual laboraba fue visitado por el cólera asiático y mi congregación sufrió en sus incursiones. Familia tras familia me invocaron a estar al lado del herido y casi cada día era llamado para visitar la tumba. Me entregué hacia la ferviente joven labor de las visitas a los enfermos y fui enviado a todas las esquinas del distrito por personas de todos los rangos y religiones. Me cansé en mi cuerpo y enfermé en el corazón. Mis amigos parecían caer uno a uno y me sentí o creí que estaba enfermo como aquellos alrededor de mí. Un poco más de trabajo y llanto me hubiera llevado al desánimo, así como los estaba llevando a los demás. Sentía que mi carga era más pesada de lo que podía soportar y estaba a punto de hundirme debajo de ella. De la manera como Dios dispuso, un día estaba regresando de una casa en luto del funeral, cuando mi curiosidad me condujo a leer un papel, el cual estaba sobre la ventana de un zapatero en la calle Dover. No parecía como un anuncio del comercio, y tampoco lo era, pues llevaba en una buena letra de molde estas palabras: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El efecto sobre mi corazón fue inmediato. La fe se apropió de este pasaje como propio. Me sentí seguro, refrescado, lleno con inmortalidad. Fui hacia la visita del moribundo con calma y con un espíritu en paz. No sentí temor ni mal, ni sufrí ningún daño.
la providencia la cual movió al comerciante a colocar esos versículos en su ventana, los cuales agradecidamente reconocí, y en la memoria de su maravilloso poder, yo adoré al Señor mi Dios. Así que vemos aquí un testimonio claro de cómo ni plaga tocará tu morada, cómo Spurgeon en medio del contacto con los enfermos, aunque eso lo llegó a impactar tanto y entristecer tanto y angustiar tanto, fue esta palabra la que lo levantó, como hoy también te levanta a ti, me levanta a mí en medio de las situaciones que estamos viviendo. Versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí, amados, hay una realidad, y es que los ángeles existen. Muchas personas o no creen que existen o llegan incluso al exceso de adorarlos. Pero no, la verdad es que los ángeles existen, y es otra manera en la que Dios puede enviar su protección y su cuidado a nosotros. Los ángeles tienen el encargo especial de acompañarnos, de defendernos, de preservarnos. Y frente a ellos la influencia de espíritus malvados no pueden prevalecer. Ellos harán todo lo necesario para protegernos de cualquier peligro. Pero noten que dice la palabra, Él mandará, Él les da la orden. Y eso es algo que solo le compete a Dios. Ni tú ni yo debemos darle órdenes a los ángeles, porque solo Dios tiene esa potestad. Y solo a Dios le obedecen ellos. Tampoco debemos adorarlos, como ya les dije, porque ellos simplemente obedecen al Señor como sus siervos. Ellos son nuestros guardaespaldas y han recibido la comisión de parte del Señor para guardar de manera cuidadosa a cada uno de sus hijos. Por eso no podemos adorar a los ángeles, no podemos darles órdenes. Los ángeles nos guardan, aunque ni tú ni yo sepamos cómo lo hacen, pero ellos nos guardan. Ellos alejan a los demonios seguramente, es una forma en que lo hacen, contraatacan planes espirituales, o quizás nos alejan de las fuerzas físicas de la enfermedad. No sabemos realmente cómo operan, pero el hecho de que no lo sepamos no significa que ellos no estén allí, y tampoco el hecho de que lo sepamos nos da el permiso para invocarlos o para adorarlos. Recuerden que eso es una potestad que solo Dios tiene. Lo que sí es que seguramente un día vamos a estar delante del Señor y seguramente vamos a poder enterarnos de todo lo que hicieron para guardar nuestras vidas, y allá le daremos solo gracias y gloria al Señor por la forma en que los ángeles estuvieron con nosotros. En el versículo 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En una ocasión Satanás le citó esta parte del Salmo 91 a Jesús. Lo hizo como una promesa de protección sobre su vida para tentarlo, pero lo hizo de una manera falsa. Satanás estaba buscando que Jesús hiciera algo que el Padre no le estaba pidiendo hacer, en torno a tirarse desde una altura para que los ángeles lo ayudaran, lo guardaran, lo protegieran. De la misma manera, muchos cristianos también de forma imprudente se comprometen al Señor en caminos y en tareas que Dios no les ha pedido que hagan. Creen que porque pues Dios está con ellos hacen y deshacen, toman decisiones, se meten en negocios, se meten en relaciones, hacen viajes, tantas cosas, y comprometen a Dios. De alguna manera dicen, no, pues Dios me tendrá que guardar, me tendrá que proteger, pero ni siquiera Jesús lo hizo. Jesús pudiera tener claro de que sí, se puede tirar y el Señor tendría que enviar un ángel, Dios tenía que guardar su vida, pero Jesús no tentó al Padre. Pero ¿cuántos de nosotros sí lo hacemos? El Señor ha prometido el cuidado en nuestro camino de ángeles, pero no debe saber que no en cosas caprichosas o en caminos caprichosos que a veces nosotros queremos transitar, y que seguramente son caminos que hemos tomado porque estamos llenos de orgullo, o son cosas que pide a veces nuestra vanidad. Pero lo que tú debes saber, lo que debemos saber hoy, es que esas promesas del cuidado de Dios son efectivas solo cuando en nuestra vida somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor te dice, haz esto, ve a hacer esto, o no hagas esto, o en fin, cuando es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer algo, en eso sabemos que el Señor nos va a proteger, nos va a guardar. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda o vanagloria. Muchas veces hacemos cosas por vanagloria,
cosas que Dios no nos está pidiendo hacer, cosas que pueden ser buenas incluso. Pero si Dios no nos pide que lo hagamos, no lo hagamos. No tentemos al Señor. Bien, volviendo a la escena en que Jesús es tentado, vemos cómo más tarde los ángeles efectivamente vinieron a ayudar al Señor. El Señor no dejó a Jesús solo en medio de esa prueba, le envió a sus ángeles. Solamente que los ángeles y la forma en que Dios opera es de acuerdo a su voluntad. No como Satanás quería que fuera. No fue a la manera del diablo como Satanás sugirió que viniera la ayuda. Tampoco será como nosotros imaginamos o queremos que sea, o en el tiempo que nosotros queramos. El cómo y el cuándo están en las manos del Señor. Tú simplemente debes esperar. No podemos decirle al Señor, Señor, hazlo así y hazlo tal día. No. El cómo y el cuándo solo están en la potestad de Dios. Y Jesús supo esperar y el Señor le envió sus ángeles en medio de esa tentación y lo libró. Vemos que después de ese tiempo Jesús fue servido por ángeles, fue fortalecido por los ángeles y logró salir victorioso de esa tentación. De la misma manera, ni tú ni yo, aunque tengamos esta extraordinaria promesa de protección y de cuidado de ángeles, podemos tentar al Señor y podemos decirle al Señor que haga cuando queramos o como queramos. Ni tampoco podemos darle órdenes a los ángeles de que nos hagan algo o que cumplan algo, no. Eso es algo que solo está en la potestad de Dios. A nosotros nos corresponde simplemente obedecer y esperar. En el verso 13, ya para terminar esta tercera parte de nuestro estudio del Salmo 91 dice, verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí el Salmo nos dice que la protección de Dios para con nosotros se extiende más allá del dolor natural o de la causa de una enfermedad o de una angustia o una preocupación o de las cosas que la vida naturalmente genera, ¿sí? La aflicción del diario vivir. Esta protección de la que está hablando aquí el Señor es una protección que va mucho más allá a cosas que ni siquiera nosotros vemos a veces. Aquí el Salmo habla de una victoria para su pueblo frente a oponentes tan fuertes como es el cachorro del león y el dragón, como es Satanás mismo. Y deja ver que los hijos de Dios no solamente somos sobrevivientes en medio de las dificultades que a diario vivimos, sino que somos victoriosos. Incluso tenemos una autoridad para pisotear a enemigos mortales bajo nuestros pies. Eso lo habla el Señor en muchas partes en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, en una ocasión el Señor envía a 70 discípulos suyos a predicar el Evangelio y ellos regresan felices de ver cómo Satanás tenía que huir de la vida de las personas, cómo los enfermos eran sanados, cómo esa autoridad que Dios les había entregado estaba operando a favor de sus vidas. Jesús les recibe y incluso les entrega una verdad mayor, una promesa mayor. En Lucas 10:19 les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A eso se refiere el verso 13 cuando dice que sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Nosotros nos vamos a enfrentar a fuerzas demoníacas, nos vamos a enfrentar a demonios e incluso frente a eso vamos a salir victoriosos. El Señor nos ha dado a los que confían en Él, a los que esperan en Él, la potestad de hollar serpientes, de pisotear las fuerzas del enemigo, y dice que nada de eso nos podrá dañar. Mire cómo dice en Marcos 10:18, Jesús a sus discípulos les dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y tal cual le pasó en una ocasión al apóstol Pablo. Él estaba siendo llevado preso a Roma, y el barco en el que iban naufragaron y llegaron a una playa. Después de naufragar en medio de un aguacero, y dice que los habitantes de ese lugar encendieron un fuego para calentarlos. Y dice la palabra en Hechos 28:3, versículo 3, 5 y 6, dice: entonces
habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Ellos son los habitantes pues de este lugar, porque sabían que la serpiente que lo había picado pues era muy poderosa y que las personas morían una vez que habían sido mordidas por este animal. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Llegaron incluso a pensar que el apóstol Pablo era un dios. Y no es que él era un dios, sino que el Dios de Dios se lo estaba guardando, lo estaba protegiendo. Mire hasta dónde llega la protección de Dios sobre nuestras vidas. Cosas que tú no esperas que sucedan, como una mordedura, como un veneno, como cualquier cosa. Y Dios en eso está obrando sobre tu vida. Está sacándote victorioso de cosas que a veces no podemos controlar. Bien, aquí entonces, mis amados hermanos, termina esta tercera intervención del estudio del Salmo 91. Quiero invitarlos a que continuemos nuestro tiempo de ayuno, de oración, y que sigas orando, sigas clamando por ti, por tu casa, por la iglesia, por Manizales, por todo lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Ahora más ratico entonces nos volveremos a escuchar. Que el Señor me los bendiga, que sigan en la presencia del Señor.